La introducción a esta enseñanza, gloria a Dios. Qué bueno es que Dios nos hable, ¿cierto? Que Dios nos dé entendimiento, que Dios nos dé sabiduría, que Dios le hable a nuestro corazón. Diga conmigo, lo más maravilloso. Salmo 19 en el versículo número 13 dice la Sagrada Escritura: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Padre amado, te agradecemos en esta hora con la iglesia, con cada uno de tus hijos, por lo que tú nos hablas a través de tu palabra, Dios de Israel. Esta palabra viene con el propósito de edificar a la iglesia, de ministrar nuestros corazones, de prepararnos cada día para que podamos hacer tu voluntad, para que te podamos servir y honrar con todo el corazón, Señor. Conoces nuestra naturaleza, conoces nuestra condición, conoces nuestras debilidades, Dios de Israel, y por eso nos ministras a través del Espíritu Santo, nos exhortas a través de tu palabra, para que podamos corregir aquellas cosas que quizá nos impiden poder caminar en obediencia, que quizá nos impiden caminar, Señor, en esa integridad, para alcanzar todo lo que tú nos has prometido, Señor. Hoy oramos para que sea tu favor, tu gracia, tu bondad, Dios de Israel, tu bendición sobre cada uno de nosotros, para que nos ayudes de una manera especial, que santifiques nuestros corazones, oh Dios, y que nos prepares para toda buena obra. Bendice a tu pueblo en este lugar, también a la distancia. Obra, Señor, con tu gran poder en esta hora. Invocamos tu gloria, Señor. Invocamos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas y creemos que cosas gloriosas sigues haciendo en el nombre de Jesús. Así lo proclamamos en esta hora. Es la gloria de Dios, es la presencia de Dios actuando en nuestros corazones, perfeccionando tu obra, Dios, en nuestras vidas. Y por eso te agradecemos en esta hora con todo el corazón. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Dice la Sagrada Escritura que uno de los pecados que puede desencadenar, cantidad de errores, cantidad de equivocaciones en la vida del ser humano es el orgullo. Por eso de eso vamos a hablar hoy. El tema es el orgullo y cómo tratarlo, cómo decirle al Señor que a través del Espíritu Santo pues nos deje ver si hay orgullo en el corazón. De por sí algo de orgullo siempre hay en el corazón del ser humano, pero lo que dice David acá, que es un salmo de David, es que él necesitaba que Dios guardara su corazón de la soberbia, del orgullo, de la altivez, porque ahorita lo vamos a ver por la palabra que ahí es donde se originan muchos de nuestros pecados, de nuestros errores, de nuestras equivocaciones, cuando no hemos tratado con ese orgullo que ha venido como parte de esa herencia en la naturaleza caída, en la naturaleza inclinada al mal. Hay orgullo, hay iniquidad y dentro de esa iniquidad está el orgullo. Entonces aquí David, en medio de una oración que le hace al Señor, le dice: Dios, por favor, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Note que David está diciendo que el orgullo no me vaya a dominar, que no me vaya a esclavizar. Y ahorita vamos a ver por qué razón tenemos que orar como oró David. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Busqué la definición de orgullo, si quieren anotarla, es importante. El orgullo tiene que ver con el exceso de estimación hacia uno mismo. Es importante tener una buena autoestima, es decir, valorarnos como personas, como seres humanos, de pronto por lo que en cierta medida Dios nos ha dado, hemos alcanzado. Hay que tener buena autoestima, ¿no? Eso es algo importante también, como seres humanos, saber que nuestra vida es valiosa delante de Dios,
que somos importantes para Dios, pero el problema es cuando se tiene una estimación desmedida, exceso de esa estimación. Entonces ya eso tiene que ver con el orgullo, exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los méritos que de pronto la persona de una u otra manera, por su trabajo, su esfuerzo, su estudio, ha logrado o ha alcanzado. Y esto lleva a la persona a creerse superior a los demás. Por eso hay que, diga conmigo, tratar con el orgullo. Porque el orgullo puede llevar a otro a creerse superior a los demás. Entonces, por eso es que es delicado este asunto. Ahora, hay orgullo, podríamos decir, de índole intelectual. Cuando una persona ha estudiado, se ha preparado, se han dado cuenta que hay gente que por su estudio, su capacidad intelectual menosprecia a otros. Hay gente que porque logró títulos, pudo prepararse, entonces ya mira raro a los que quizá no pudieron estudiar, no pudieron prepararse. También hay orgullo racial. Por eso ha surgido el famoso racismo, la lucha entre los blancos discriminando a la gente de tez morena y de ahí surgió el famoso racismo. También hay orgullo por el tema de las clases sociales, por el tema del dinero, de la capacidad económica, por eso también hay orgullo. También viene el orgullo por causa de los atributos o cualidades físicas que Dios le ha permitido tener a una persona, también hay orgullo de esta clase. Y uno que también creo que es con el que más deberíamos nosotros tratar es el orgullo espiritual. Cuando una persona cree que porque quizá Dios le dio la capacidad de orar, le dio dones, le ha dado cierta revelación de la palabra, llega a creerse mejor o superior a los demás. Por eso lo del orgullo hay que saberlo tratar en el corazón del hombre, y ahorita, como les decía, vamos a ver por qué razón. Porque si no lo tratamos a tiempo, eso nos puede llevar a meternos en graves problemas. De hecho, las malas decisiones que hemos tomado, en lo que hemos fallado, nos hemos equivocado y hemos cerrado en cuanto a la voluntad de Dios y no la hemos vivido, precisamente obedece al orgullo. Fue por el orgullo que Luzbel fue expulsado del cielo con la tercera parte de los ángeles. Porque dice que Luzbel pensó también en montar su trono y buscó la adoración para él. Por causa del orgullo fue expulsado del cielo. Y vamos a ver también el ejemplo en la vida de David, porque por causa del orgullo en el corazón de David cometió muchos errores y gravísimos. Entonces ahora quiero que nos ubiquemos ahí desde el versículo 7 en el mismo Salmo, lo que dice la Sagrada Escritura. La ley de Jehová, ¿cómo es? Perfecta. Salmo 19, verso 7. Que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio ¿a quién? Al sencillo. Aquel que ha tratado con el orgullo en su corazón. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Por eso es que David le está diciendo al Señor que le deje ver si en su corazón hay orgullo, hay soberbia, hay altivez. Porque nos está hablando por la palabra que la ley de Dios es la ley perfecta que tiene el poder, diga conmigo, de cambiarme, de transformarme. Es la ley que, como dice la Sagrada Escritura en el verso 7, puede convertir el alma de esos hábitos, de esa esclavitud del pecado, de esa inclinación a lo malo. La palabra de Dios tiene el poder de cambiar el alma, de transformarla. Pero ¿sabe dónde no puede obrar esa palabra, esta ley que es perfecta? En un corazón en el cual todavía hay orgullo y hay soberbia.
Por eso David en el verso 13 le dice: Señor, preserva a tu siervo de las soberbias, del orgullo, de la altivez, que no me vayan a esclavizar, porque eso puede impedir que tu ley, que aunque es perfecta, que puede cambiar el alma, que la puede transformar, si hay orgullo en mi corazón, entonces esa palabra no puede obrar. Porque aunque Dios es soberano, aunque Dios es todopoderoso, aunque para Él no hay nada imposible, pero es tremendo también entender y analizar que Dios no hace nada por encima de nuestra voluntad. Si nosotros no le permitimos, no lo dejamos. Él lo puede hacer. Tiene todo el poder y toda la autoridad, pero también nos dio una libertad de escoger. No nos obliga. Entonces David dice: aunque esta ley me puede cambiar, me puede transformar, pero si llega a haber orgullo en mi corazón, no va a suceder nada. Por eso les decía que es tan importante tratar con el orgullo. Y es tan importante bajar la cabeza ante la presencia de Dios y decirle: Señor, como decía David en el verso 13, preserva a tu siervo, en el caso de las mujeres, a tu sierva de las soberbias, que no me vayan a gobernar, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Solo cuando le digo al Señor: por favor, examina este corazón, porque la inclinación o la herencia que recibimos de Adán y Eva, pues va a ser siempre hacia el orgullo, hacia la altivez, a querer hacer las cosas a nuestro parecer, a nuestra manera. Y entonces David dice: aunque tenemos una ley que es perfecta, que nos puede cambiar, el Señor quiere transformarnos. Dice: el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Mire todo lo que hace la ley de Dios, todo lo que hace la palabra de Dios. Pero puede haber algo que lo impide. Diga conmigo: la soberbia, el orgullo, la altivez, el creer que estoy bien, que como voy bien, que eso, como Dios es amor, Él me ama tal como soy. Y a veces así, hermano, empezamos a justificarnos y a justificar muchos de nuestros errores. Y eso es delicadísimo. En cambio, deberíamos decirle: Señor, yo tengo que humillar este corazón y que el Espíritu Santo me deje ver, para que no haya soberbia, no haya orgullo, no haya altivez en este corazón. Luego dice en el verso 9: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y mira lo que dice el verso 10: deseables más que el oro. Es decir, que yo debería anhelar más obedecer la palabra, los mandamientos, la ley de Dios. Diga conmigo: más que el oro. Porque es lo que la gente más busca, ¿no? Oro, plata, fama, poder, riquezas materiales. Pero el salmista dice: no, es todo lo contrario. Deberíamos desear tu palabra más que el oro, más que la plata. Porque una persona puede tener mucho oro, mucha plata, puede tener fama, reconocimiento, pero si no dejó a Dios obrar en su vida a través de la palabra, ¿a dónde va a parar? A la condenación eterna. ¿Y de qué le sirvió, cierto? Las cosas terrenales, las cosas materiales, si no logró entender la palabra. Y escucha esto, que es muy importante, porque por causa de ese orgullo es que mucha gente no abre su corazón a Dios y no quiere obedecer la palabra, porque creen que como están bien, que no hay problema, que Dios así lo acepta, que Dios así lo ama, que Dios así lo recibe. No, Dios recibe a alguien si en su corazón decide humillarse y arrepentirse delante de Él. Gloria a Dios. Eso dice la Sagrada Escritura: al corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Pero ¿qué dice también del soberbio, del altivo? Que lo mira de lejos. Dice: no, con este no puedo hacer ahí nada. Yo quisiera cambiarle, transformarle, perdonarle, levantarle, pero su orgullo no permite que yo pueda ahí obrar, intervenir. Dice que estos juicios, su palabra, sus mandamientos son deseables más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. Mire qué hermoso es esto.
si yo guardo la palabra, si la obedezco, si me comprometo en cumplirla, diga conmigo, Dios trae recompensa. Eso es una realidad, porque Dios no es injusto y dice que a cada uno nos dará según nuestras acciones, nuestras obras. Entonces, cuando yo leo acá, digo, Dios, ayúdame a ser todavía más sensible a tu voz, a tu palabra, a tu llamado, a tu enseñanza, porque a la postre sé que me irá bien, sé que habrá recompensa, gloria a Dios. Dice ahí, en guardarlos hay grande galardón. Y luego nos dice en el verso 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Es la palabra la que nos deja ver nuestras faltas, nuestros errores. Lo dice Santiago en su carta, capítulo 1, creo que el verso 22, dice que nosotros deberíamos ser oidores y hacedores de la palabra, porque esta palabra es como un espejo que me deja ver mis faltas, mis debilidades, mis errores. Entonces aquí David está diciendo, Señor, por mí mismo no puedo descubrir mis faltas, mis errores, pero a través de la palabra me los harás ver. Y luego hace la oración del verso 13, pero por favor, que en mi corazón no haya orgullo, no haya soberbia. Porque si hay orgullo y hay soberbia, escucha esto, Dios nos puede hablar de mil maneras. Nos puede hablar de una forma, de otra, puede usar a un predicador, a otro, incluso a veces usa hasta la gente inconversa. ¿Se ha dado cuenta de eso? Que Dios puede usar, en una oportunidad, usó hasta un animal para hablarle a un profeta. Sí lo hemos leído, ¿cierto? En el Antiguo Testamento. O sea que Dios tiene muchas maneras de comunicarnos su mensaje, de darnos su palabra. Pero si llega a haber orgullo en el corazón, hermano, me puede estar hablando el predicador más ungido por el Espíritu Santo. El Señor mismo puede, tal vez con voz audible, hasta querer hablarle a alguien. Pero si hay orgullo, si hay soberbia en el corazón, ahí no va a pasar nada. No va a suceder nada. Por eso David, siendo consciente de esta realidad, le dice en el verso 13, preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Porque aunque tú me quieres hablar y lo haces de muchas maneras, hay una ley perfecta que me quiere cambiar, que me quiere transformar, pero si llega a haber orgullo en mi corazón no va a suceder nada. Uno escucha gente que dice, no, déjeme a mí, así como estoy bien. Uno dice, bueno, ya se cerró a lo que Dios quiere hacer, a lo que Dios quiere manifestar. Pero cuando alguien es sensible y se detiene un momento y presta atención a la voz de Dios, en ese corazón Dios va a obrar. En ese corazón Dios va a intervenir, Dios se va a glorificar. Y con esta ley que es perfecta, diga conmigo, lo va a transformar, gloria a Dios. Por eso hay que hacer esta oración del 13. Preserva a tu siervo, a tu sierva del orgullo, de la soberbia, que no se enseñoreen de mí, para no menospreciar tu palabra, para no menospreciar tu consejo, para no menospreciar tu enseñanza, gloria a Dios. Ahora vamos a mirar ejemplos ahí de cómo muchas veces este orgullo llevó a personas a la caída. Vamos a leer en Proverbios, en el capítulo 16, en el versículo número 18. ¿Por qué hay que tratar con el orgullo? Vamos a leerlo aquí en el libro de Proverbios, capítulo 16, en el versículo número 18. Gloria a Jesucristo. Mire, porque hay que tratar con el orgullo y hay que hacerlo a tiempo. Antes del quebrantamiento es la soberbia. ¿Se dan cuenta por qué David decía, preserva a tu siervo de qué? De las soberbias. Porque, hermano, el próximo paso para una persona soberbia, altiva, que no admite consejo, que no admite enseñanza de Dios, el próximo paso será la caída. Mire por qué Dios nos advierte. Mire por qué Dios nos dice, ora para que tu corazón sea guardado del orgullo y de la soberbia, porque en el momento que llegues a permitir ese orgullo que te gobierne, que te dirija, pues lo siguiente será el golpe, será la caída. Mire qué clara es la Biblia. Antes del quebrantamiento, del sufrimiento, del dolor, es la soberbia. Y antes de la caída, ¿qué? La altivez de espíritu.
Cuando una persona se ensoberbece, se llena de orgullo, de altivez, hermano, ya uno dice, lo próximo será el golpe, lo próximo será la caída. Y la verdad que uno piensa cuando alguien endurece su corazón en contra de Dios, de sus leyes, de sus mandamientos, dice, Señor, tenga misericordia y ojalá que a tiempo esa persona pueda reaccionar, pueda reflexionar antes que sea demasiado tarde, antes que sea demasiado tarde, porque ahí es muy clara la Biblia, y antes de la caída la altivez de espíritu, por eso hay que tratar con el orgullo. Luego dice en el verso 19, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Sí, porque ¿de qué sirve, no? Amontonar o acumular riquezas, repartir un botín, si finalmente la persona irá a la condenación. ¿De qué le sirvió todo eso? De nada. Pero si hay humildad en mi corazón, entonces yo reconozco mis errores, reconozco mis faltas, reconozco mis pecados y le digo, Señor, por favor, perdóname. Y que siempre que tú me hables, este corazón pueda ser dócil, este corazón pueda ser sensible, este corazón permita que tu palabra lo cambie, lo transforme. Por eso te digo, hay que tratar con ese orgullo en el corazón, porque si no, Dios nos puede hablar de 1001 manera y vamos a seguir iguales, o Dios nos guarde, quizás hasta peor. Pero si la persona dice, oiga, sí, yo tengo que bajar la cabeza, yo tengo que humillarme delante de Dios, reconocer mi falta, reconocer mi error. Hablábamos al comienzo de la enseñanza que el orgullo también hace que las personas incluso se crean superiores a otros, mejores que otros. Y no es así. Yo lo tengo muy claro y lo he compartido en este lugar, que la competencia es contra uno mismo, para ver cómo cada día soy mejor, no contra nadie. Yo no quiero parecer que predico o que oro mejor que nadie. Yo le digo, Señor, ayúdame a ser cada día mejor, gloria a Dios. Como creyente, como esposo, con todas las personas que me rodean, como padre, también con mis hijos, ser cada día mejor, gloria a Dios. Que mi esposa pueda decir, oiga, de verdad Dios está haciendo una obra en este esposo, le está ayudando a cambiar actitudes, malos hábitos. Que también mis hijos puedan decir, oiga, mi papá no solo predica, sino que vive lo que predica, gloria a Dios. Que la gente pueda ver, oiga, sí, Dios está obrando en ese corazón. La verdad es la mayor carga que uno lleva, de a diario poder trabajar para ser mejor, no una competencia con nadie, no, Dios nos guarde de eso, sino cada día ser mejores. Para eso hay que trabajar ahí y decirle, Espíritu Santo, que en este corazón no haya orgullo, no haya altivez. Y vamos a ver lo que le sucedió, como les decía en este caso, al rey David, porque este hombre pudo darse cuenta que por causa del orgullo cometió errores garrafales. Vamos a mirar ahí en el segundo libro de Samuel, en el capítulo número 11. Recuerden ustedes uno de los pecados que comete David, que lo deja uno asombrado cuando lee esto, porque David en algún momento en la Biblia ha llamado el hombre conforme el corazón de Dios, ¿cierto? Pero sucedió algo, al tener ya reconocimiento, al tener fama, al tener poder, diga conmigo, no trató con el orgullo en su corazón. Mire que esto hay que hacerlo a diario, hermano. Así llevemos tantos años en el Evangelio. Toca decirle, Señor, preserva mi corazón del orgullo, de la soberbia, de la altivez. Mire lo grave que le sucede a David. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, en el verso 1. Gloria al nombre de Jesús. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, en el versículo 1, dice así la Sagrada Escritura. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día que al caer la tarde se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa,
envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Mire lo que hace un hombre llamado en algún momento conforme al corazón de Dios. Por eso David hace oraciones que leíamos allá en los Salmos, ¿no? Donde le dice: Dios, preserva mi corazón, ¿de qué? De la soberbia, del orgullo. ¿Por qué cayó tan bajo el rey David? Porque en algún momento se descuidó. Dejó de orar, dejó de velar, dejó de vigilar sobre su vida, dejó de vigilar sobre esa naturaleza inclinada al mal que está, diga conmigo, en todos. Eso está en todos. Todo ser humano tiene esa naturaleza que es la batalla entre la carne y el espíritu, que lo va a llevar siempre en contra de la voluntad de Dios. Él se descuida, tal vez al analizar las grandes victorias que Dios le había dado, al ver todos los triunfos, todo el respaldo que tenía de Dios, se le olvidó que quien lo debe gobernar a uno es el Señor, gloria a Dios, no la carne, no la vieja naturaleza. El orgullo empezó a hacer su trabajo en el corazón de David. ¿Y a dónde lo llevó, hermano? Lo llevó a cometer adulterio, luego a mentir, a embriagar a Urías y finalmente a matarlo. Y uno dice: Dios mío, ¿hasta dónde cae alguien por no tratar con el orgullo en su corazón? Porque eso fue lo que llevó a David a cometer todos estos errores. Si el hombre trata con el orgullo en su corazón, el Espíritu Santo lo redarguye. El Espíritu Santo lo inquieta y lo redarguye en el momento antes de cometer el hecho, en el momento antes de pecar, de fallarle a Dios. Como lo leíamos allá en el Salmo 19. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Es solo Dios a través de su palabra. David sabía muy bien lo que dicen los mandamientos. No cometerás, ¿qué? Adulterio. No codiciarás la mujer, ni la casa, ni nada de tu prójimo. Él lo sabía muy bien, porque era un hombre conocedor de la ley de Dios. Pero ¿por qué obró de esta manera? Porque no trató con el orgullo en su corazón. Él dijo: no, yo soy el rey de Israel y aquí se hace lo que yo digo. Mire lo delicado del asunto, ¿no? Por eso decía también en el Salmo: ¿quién podrá entender sus propios errores? Solo Dios a través de su palabra. Pero recordemos lo que dice, lo que compartíamos hace un momento. Si hay orgullo en el corazón, aunque esta ley es perfecta, aunque esta ley nos redarguye, aunque esta ley nos quiere cambiar y transformar, pero si hay orgullo en el corazón, no sucederá nada. Por eso David dice: preserva a tu siervo de las soberbias. Que cuando tú me hablas, que cuando tú me amonestas, Señor, yo pueda entender mi error, mi falta, y me aparte del pecado. ¿Cuántos decimos amén a eso? Me aparte de la iniquidad, que no le dé lugar al diablo. Pero eso sucede en alguien que ha tratado con el orgullo en su corazón. Y ya después empieza, mire todo lo que desencadena este pecado, ¿no? Él quiso cubrir la falta, entonces manda a llamar a Urías con un poco de mentiras. Ya luego lo emborracha, mejor para que él se fuera para su casa. Y luego finalmente, como no pudo tapar nada de eso, que la Biblia dice que delante de Dios todo está al descubierto, entonces piensa en lo más terrible que fue hacer matar a uno de sus mejores soldados, a uno de los que estaba dispuesto a dar la vida por él. Oiga, impresionante, ¿no? ¿Hasta dónde cayó este hombre? Por eso les digo, iglesia, y fue algo que Dios colocó en mi corazón esta madrugada mientras oraba, de cuánto necesitamos trabajar para que el orgullo no vaya a tomar ventaja de nuestras vidas y nos lleve a cometer errores. Si hay orgullo en el corazón, como les decía, Dios nos puede hablar de mil y una manera y no va a suceder nada. Pero cuando hemos tratado con el orgullo, entonces habrá ese espíritu humilde, sencillo, que ante la amonestación de Dios
se arrepiente, se corrige y dice: Señor, ayúdame. Sí, sé que hay en mi corazón una inclinación al mal, pero también sé que tú me das poder a través del Espíritu Santo. ¿Sí dice eso la Biblia? Que me da la capacidad para vencer, para no caer presa de la maldad y del pecado, porque este hombre no lo hizo y mira a dónde fue a parar. Y todo esto le trajo consecuencias tremendas a David, aunque Dios lo perdonó, pero eso le trajo consecuencias a él, a su familia. Y uno dice: Señor, ayúdanos, danos sabiduría y danos entendimiento en tu palabra. Y como oraba en el primer versículo que les compartí, al Salmos 19, el verso 13, decirle: Señor, preserva mi corazón de la soberbia, del orgullo, de la altivez. Porque ¿qué leíamos en Proverbios también en el capítulo 16, verso 18? Que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Cuando alguien dice: no, déjeme así como estoy, hermano, eso es súper peligroso, porque ahí en ese corazón que hay orgullo y Dios no va a poder obrar. Otro de los errores que cometió David, también en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, por eso es que él en sus oraciones, ¿qué le decía a Dios? Preserva a tu siervo de la soberbia, del orgullo, de la altivez. Y dentro de esos tipos de orgullo que compartíamos, creo que el más peligroso es el orgullo espiritual. El creer que como ya llevo tanto tiempo en el Evangelio, que como conozco tanta Biblia, entonces ya voy a estar libre de muchas cosas. No, eso es peligroso. Mira lo que dice ahí, segundo libro de Samuel, capítulo 24, en el verso 2. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Mire otro episodio dentro de las malas decisiones del rey David, y es que él piensa que tal vez Israel había alcanzado las victorias y todos aquellos triunfos en las batallas por la cantidad de soldados que tenía. ¿Qué empezó a hacer David aquí en su obstinado corazón? A creer que eran las fuerzas de ellos, que era la cantidad de soldados, que era la habilidad de él o las estrategias de él y sus soldados para alcanzar las victorias. Entonces, ¿qué podemos notar al leer el pasaje? Que de nuevo en el corazón de David había ¿qué? Orgullo. No, es que aquí soy el mejor rey. Yo creo que eso empezó a pasar por la mente de David. Es que tengo los mejores soldados. Entonces hace el censo así como para mirar, bueno, tal vez colocar estadísticas y decir: este es el ejército de Israel y estos son los soldados más valientes. ¿Qué estaba haciendo David ahí? Desconociendo que las victorias era gracias al respaldo de Dios. O sea que empezó a llenarse ¿de qué? De orgullo, de altivez. Hermano, que nunca se nos olvide, si tenemos algo, si Dios nos permite ciertas cosas, diga conmigo: es por su gracia, es por su misericordia. No son nuestras capacidades o habilidades. Diga conmigo: es Él. Por eso la gloria siempre tiene que ser para Él. Yo me humillo delante de su presencia y le digo: Dios, lo que tengo, lo que soy o lo que llegue a ser, siempre será por tu gracia y por tu misericordia. Por eso guárdame de tomar gloria para mí, que la gloria siempre sea para ti, Señor. Eso le toca a uno en oración decirle, porque esta naturaleza también es inclinada a buscar el reconocimiento, la fama y el aplauso. Y uno dice: Señor, ayúdame y guárdame. Mire, le pasó a David, por eso estamos compartiendo el tema, para decirle: Señor, ayúdanos a nosotros. David es un hombre llamado conforme al corazón de Dios, pero en los momentos que se descuidó, el orgullo tomó ventaja
y mire las malas decisiones que tomó. Esto trajo juicio también sobre él y sobre la nación de Israel. Dice que en el versículo 10, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Gracias a Dios se arrepintió, ¿no? Esa es la gran ventaja, ¿no? Cuando todavía queda algo de sensibilidad en el corazón, y diga conmigo, nos arrepentimos. Decimos, Señor, perdóname. Por eso veo esas oraciones de David. Preserva a tu siervo ¿de qué? De la soberbia, del orgullo. Porque si llega a haber orgullo, entonces voy a creerme superior a los demás. Y cuando alguien se cree superior a los demás, pues no recibe consejo de nadie, porque cree que se las sabe todas. Entonces ya no necesita a nadie, no necesita al Señor, no necesita la palabra, no necesita al Espíritu Santo. Diga conmigo, Dios nos guarde de eso. Y bueno, aquí nos dice también, nos decía la Biblia, que cuando alguien en su corazón tiene orgullo, no va a entender sus errores. Así Dios le hable de una u otra manera, no los va a ver, no los va a comprender. Entonces aquí mire, David comete este error. El general lo quiso como reconvenir y como que le quiso hacer desistir en el verso 3. Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son. O sea, le está diciendo, bueno, esto no necesita hacerlo David porque en sí no somos tanto nosotros, sino es el ejército de Dios, los ángeles, los que vienen a ayudarnos en la pelea, ¿cierto? En la batalla. Si fuera necesario en una batalla, hermano, hubo episodios de la historia de Israel donde solo bastó un ángel para destruir a miles. Y es lo que Joab le está diciendo, ¿no? Y se nota que Joab pues no estaba así como muy convencido del rey de Israel, porque mira lo que le dice ahí, añada Jehová tu Dios. No está diciendo Jehová mi Dios, sino Jehová tu Dios. Conocía en parte lo que podía hacer Dios por David y por la nación de Israel. 100 veces tanto como son. Oiga, sin ser tan creyente Joab, pero le estaba dando un buen consejo. Le está diciendo, no hagas eso, no cometas ese error. Pero acordémonos, si hay orgullo, nos va a costar reconocer los errores. Así Dios nos hable, nos diga, nos hable y vuelva y nos repita la enseñanza, como decimos nosotros, nos repita la dosis. Pero si hay orgullo, no sucederá nada. Aquí un general que se ve que no tenía el conocimiento de Dios o el temor a Dios, dice, añada a Jehová tu Dios. No lo ve como el Dios de él, sino el Dios del rey. Tu Dios 100 veces más. O sea, había como más fe, ¿cierto? Allá y creía que Dios lo podía hacer, ¿cierto? 100 veces más, tanto como son. Y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero ¿qué dice el versículo 4? La palabra del rey prevaleció sobre la de Joab y sobre los capitanes del ejército. Entonces alguien que es orgulloso, que ya permitió que el orgullo tomara ventaja en su corazón, diga conmigo, no escucha consejo. Así le hablen, así le digan, así lo quieran hacer entrar en razón. No, él no entendió, no recibió el consejo. Entonces le tocó obedecer a Joab. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo. Pero ya dice en el verso 10 que él recapacita ya cuando viene el juicio de Dios. Dios dice, habrá mortandad en el pueblo. Entonces dice que le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Por eso les decía que la oración que hace David es, Señor, preserva el corazón de tu siervo, ¿de qué? De la soberbia, del orgullo, de la altivez. Porque si hay soberbia, orgullo, altivez, no podré ver mis faltas, no podré ver mis errores. Ahora veamos lo que dice también Proverbios, en el capítulo 3, el versículo 7. Esta es una oración que deberíamos hacer, que el Señor nos guarde de ser sabios en nuestra propia opinión, porque el orgulloso en eso se convierte en una persona sabia en su propia opinión. Proverbios 3, en el versículo número 7, ¿qué nos dice ahí la Biblia?
no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Entonces el orgulloso se convierte en una persona sabia en su propia opinión. No, que es como yo digo, es como yo pienso, esa es mi manera, ese es mi punto de vista, y arranca obstinadamente por ahí. Y como es sabio en su propia opinión, ¿quién lo detiene? Solo hasta el golpe, ¿cierto? Solo hasta el momento donde, como decimos nosotros, tuvo que estrellarse. Y ahí ya, ay, tenía razón el que me dio el consejo. Dios me habló muchas veces, pero no le presté oído, no le presté atención. Como sucedió con David, ¿cierto? David decía ya en el versículo 10, le pesó en su corazón haber hecho eso. Oiga, pero Dios le habló, ¿y a quién usó? A un inconverso, a Joab, para decirle a alguien de su ejército. Le dice, no, pero rey, no necesitas hacer eso. Dios nos puede enviar ángeles acá para estas batallas. Esto no es por nuestras fuerzas, no es por nuestras habilidades, es el respaldo de tu Dios. Pero notemos que eso no le hizo cambiar la opinión a David. Él siguió adelante en lo que se había propuesto. ¿Por qué? Porque había llegado a convertirse en una persona sabio en su propia opinión. Diga conmigo, Dios nos guarde de eso. En lugar de aferrarnos quizá a una idea, a un planteamiento, a una posición que sea contraria a la palabra de Dios, es más bien decirle, Señor, guíame, dirígeme, enséñame. Y que en este corazón no haya soberbia, no haya orgullo, no haya altivez. Entonces también hay que orar, Señor, guárdame de la sabiduría en mi propia opinión, y que más bien cada día yo tema ante tu presencia y diga conmigo, me aparte del mal. Pero para eso se necesita tratar ¿con qué? Con el orgullo en el corazón. Y vamos a concluir con una lección que da Jesús en Lucas 18, en el versículo número 9. Dice ahí Lucas 18, 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Qué podemos ver ahí? Orgullo, y como decía, tal vez el más peligroso, el orgullo espiritual. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Oiga, el orgullo ahí le salía por los poros, ¿cierto? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Bueno, aunque eso hay que hacerlo si Dios lo permite, ¿no? Doy diezmos de todo, también eso hay que hacerlo, honrar a Dios con nuestros bienes. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Mire que era la actitud del uno y la del otro, la que Jesús estaba aquí comparando, ¿no? Haciendo ahí una comparación, una ilustración. El publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí que soy un pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, ¿qué pasará? Será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Por eso diga conmigo, hay que tratar con el orgullo. Y más peligroso todavía lo que estamos hablando acá, de ese orgullo espiritual. ¿Sabía que eso fue lo que dejó a la mayoría de los israelitas en la época de Jesús y aún en este tiempo por fuera de los propósitos de Dios, de lo que Dios quería hacer? Porque cuando Jesús les hablaba, ¿sabe qué le decían algunos? Nosotros somos descendientes de Abraham. Al otro le decían, no, tenemos a Moisés, la ley de Dios, y por eso rechazaron a Jesús, por su orgullo espiritual, por creer que eran mejor que todos los demás. Por eso Jesús usa ilustraciones como esta, para decirles, bueno, los que confían en sí mismos como justos, o sea, no por la justicia de Dios, sino por lo que hacen ellos, la justicia de Dios a través de Cristo, y menospreciaban a los otros, les dice esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el otro publicano.
el fariseo puesto en pie, ¿no? Como que oraba para que lo vieran, para que lo miraran. Oraba consigo mismo, o sea, mire qué hipocresía, ¿no? Ni siquiera para el Señor, sino como que él mismo, o sea, tenía un ego, pero muy inflado, muy inflado. Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Oiga, era como el colmo ya del orgullo, ¿cierto? Tremendo. Ya vimos que cuando no se trata del orgullo, la persona se va a creer superior a los demás. Le va a costar reconocer sus errores. Aquí lo vemos literal, ¿cierto? Ayuno 2 veces a la semana, aunque les decía así, si Dios te permite ayunar, eso hay que hacerlo. Doy diezmos de todo, también en lo que podamos apoyar la obra, pero nunca hacerlo para ser vistos por los demás. No, no, no. Siempre lo que hagamos lo hacemos para glorificar a Dios con una buena actitud, con una excelente actitud en nuestro corazón. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Claro, él se sentía, diga conmigo, indigno. Es que solo por la gracia de Dios que podemos, por la gracia de Dios a través de Cristo, que podemos estar ante su presencia, hermano. Diga conmigo, no son nuestras obras, es la gracia de Dios. Dice, el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Bueno, lo de golpearse el pecho ya no es necesario. Eso no es necesario. No, lo de golpearnos el pecho era en otro tiempo. Ahora hay que de verdad humillar nuestro corazón. Dios, sé propicio a mi pecador. Así es como hay que acercarnos, ¿cierto? Sé propicio a mí, que soy un pecador necesitado. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Diga conmigo, hay que tratar con el orgullo en el corazón y dejar que Dios obre, dejar que Dios nos ministre, dejar que Dios nos hable. Entonces vamos a orar por esto. Padre, te agradecemos en esta noche, Dios de Israel, con tu iglesia en este lugar. Creemos, Señor, que tu palabra tiene el poder de cambiarnos, de transformarnos cada día, Señor, de hacernos mejores personas, Dios de Israel. Pero somos conscientes también de una naturaleza inclinada al mal, inclinada al pecado, que recibió una herencia que también por naturaleza en nosotros tiene orgullo, tiene soberbia, Señor. Perdónanos por eso, Dios de Israel. Perdónanos, Dios de Israel, porque muchas veces nos cuesta reconocer nuestros errores, nos cuesta reconocer nuestras faltas, nuestras equivocaciones. Eso lo recibimos como una herencia de nuestros primeros padres, y te pedimos que nos ayudes a tratar con ese orgullo, con esa soberbia que aún puede existir en nuestro corazón, Dios de Israel. Que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que por el contrario, a diario, Señor, nos humillemos delante de tu presencia, reconociendo nuestra necesidad, reconociendo nuestra debilidad, Dios de Israel, reconociendo que sin ti no somos nada, Señor, que separados de ti nada podemos hacer. Yo te pido, Dios, que en esta hora a través del Espíritu Santo nos muestres, nos hables, nos ministres, oh Dios, nos reveles, Padre amado, cuando hemos actuado con orgullo, con soberbia, con altivez, cuando no hemos escuchado tu consejo, cuando no hemos escuchado tu palabra, Dios de Israel, tu enseñanza. Nos has hablado de una y otra manera, pero nos ha costado entenderlo, nos ha costado obedecerlo. Por eso te pedimos en esta hora, Señor, que nos perdones. Te pedimos, Dios, que la gracia, el poder, la misericordia tuya, Dios de Israel, nos alcancen y nos transformes en esta hora a través de tu ley, que es perfecta, esta ley que tiene el poder de convertir el alma, como dice la Biblia, de hacer sabio al sencillo. Esta ley que es perfecta nos puede cambiar, nos puede transformar, nos puede restaurar, pero nosotros debemos permitirlo. Por eso hoy, una vez más, como iglesia, nos despojamos del orgullo, nos despojamos de la altivez, nos despojamos de cualquier soberbia que aún esté en nuestros corazones y que no nos permita ver los errores. Como decía David ahí en el Salmo 19, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, Señor, de aquellos que me son ocultos, de aquellos que no he podido ver, Señor.
Quizá, Dios de Israel, me cuesta perdonar, todavía tengo problemas con mi temperamento. Ayúdame, Dios, en esta área, Señor, que yo pueda recibir de esa plenitud del Espíritu Santo, que haya dominio propio, que haya mansedumbre en mi corazón, Señor, que haya esa templanza, ese dominio propio, Dios de Israel, para tener control de mi temperamento, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo, si me ha costado también refrenar mi lengua. Señor, perdónanos, Dios, cuando hemos hablado de más, cuando quizá hemos criticado, hemos murmurado, hemos levantado falsos testimonios porque escuchamos lo que alguien dijo y lo repetimos, lo replicamos. Perdónanos, Dios, por eso, Señor. Hoy nos humillamos delante de tu presencia y te pedimos que nos guardes para no ser sabios en nuestra propia opinión, para cada día temer delante de tu presencia, Dios, y apartarnos del mal. Oh Señor, ayúdanos, danos la sabiduría que necesitamos, danos el entendimiento, Dios, que necesitamos, la revelación de tu palabra, Señor, que siempre atendamos a tu voz, que siempre atendamos a tu consejo, Dios de Israel, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Habla nuestros corazones a diario, habla nuestros corazones a través de tu palabra y que ninguna iniquidad se enseñoree de nosotros, Dios de Israel. Hoy pedimos tu favor, tu gracia, tu bondad, tu misericordia, Dios, sobre nuestras vidas una vez más. Nos despojamos de cualquier clase de orgullo que haya en nuestros corazones. Quizá los que se han preparado, intelectualmente se han preparado y por eso menosprecian a otros. Los que menosprecian quizá por el color de piel, Señor, ten misericordia, habla a sus corazones, habla a sus vidas. Aquellos que menosprecian a otros por su clase social, por su condición económica, Dios, perdona, ten misericordia y haz entender esos errores, esas faltas, esos pecados. Aquellos que menosprecian a otros, quizá por sus atributos, sus cualidades físicas, y menosprecian a otros. Hoy oramos para que el Espíritu Santo hable a esos corazones, a esas vidas, les ministre. Aún aquellos que en su corazón han permitido el orgullo espiritual y se creen mejores o superiores a otros. Oh Dios, ten misericordia, perdona, Dios, ese pecado, esa maldad, esa iniquidad. Y ayúdanos a entender, Señor, que debemos humillarnos delante de tu presencia, porque al altivo, al orgulloso, lo miras de lejos, pero al humilde tú lo atiendes, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a reconocer esta verdad de tu palabra, para que nuestro corazón siempre se humille delante de tu presencia, reconozca esa necesidad de Dios, que nuestro corazón también pueda reconocer las faltas, los errores, las equivocaciones, confesarlos y pedir perdón, Señor, delante de ti, para ser cambiados, para ser transformados, Señor. Hoy reconocemos que nos hace falta, Dios de Israel. Hoy reconocemos que todavía nos falta avanzar, Señor, en lo que habla tu palabra, Dios, acerca de lo que debemos ser como creyentes, como hijos tuyos. Y por eso, Señor, nos humillamos y te pedimos, Dios, que nos perdones. Te pedimos, Espíritu Santo, que te manifiestes de una manera sobrenatural en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos, Dios, para que a diario permitamos que esta ley que es perfecta nos cambie, nos transforme, Señor, nos restaure, Dios de Israel. Tu gran poder a través de la palabra, Señor, obre maravillas en cada uno de nosotros, oh Dios. Gracias por escucharnos, gracias por ayudarnos, Señor. Hoy oramos, Padre Santo, por los niños, por los jóvenes, Dios de Israel, que quizá el enemigo les ha engañado, les ha confundido y quiere desviarles de tus planes, de tus propósitos. Oramos, Dios de Israel, para que tú les des sabiduría, para que les des entendimiento, para que ellos puedan retomar ese camino, Señor, y consagrar sus vidas a ti, Señor. Te lo pedimos en esta hora, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Guarda nuestro corazón de la soberbia, del orgullo, de la altivez, porque nos dijiste a través de la palabra que el quebrantamiento viene cuando el corazón del hombre se enorgullece, se enaltece. Oh Señor, guárdanos, ayúdanos, Señor, danos sabiduría, danos entendimiento, Dios de Israel, y guárdanos de la caída, Padre. Te lo pedimos
en el nombre de Cristo Jesús. Hoy oramos por todas las necesidades que hay en tu pueblo, en tu iglesia. Creemos que tu poder se manifiesta para sanar a los que estaban enfermos, que tu presencia, oh Dios, se manifiesta para libertar al que estaba cautivo, para consolar al corazón afligido, al menesteroso, al necesitado, Señor. Tú estarás ahí, Padre Santo, para ayudarle, para bendecirle de una manera especial, en el nombre de Cristo Jesús. Te agradecemos, Señor, por tu misericordia y tu fidelidad, por seguir obrando en medio de nosotros, Señor. Te damos gracias, Dios, en esta hora. Gracias por santificar nuestros corazones. Gracias por darnos sabiduría, entendimiento, Señor, para despojarnos de todo lo que no te agrada. Señor, glorificamos y exaltamos tu nombre por tu misericordia y fidelidad. Y hago el llamado en esta hora para quien no haya rendido su corazón a Jesús, dígale en oración, con fe, con sinceridad: Señor, reconozco que he pecado y de todo corazón te pido que me perdones. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios lo resucitó de entre los muertos para darle salvación a mi alma. Hoy me arrepiento de todo corazón delante de ti. Recibo a Jesucristo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador, y te pido en esta hora que escribas mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tú me llames yo te pueda responder: soy salvo, soy perdonado por la fe en Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por guiarme, por enseñarme, por mostrarme tu camino, por enseñarme a hacer tu voluntad. Dios, te agradecemos por cada corazón que se rinde delante de ti. Hoy les bendecimos, Señor, y hoy creemos, Dios, que tú les levantas, les restauras, con tu gran poder les bendices de una manera sobrenatural, en el nombre de Cristo Jesús. Démosle un aplauso al Creador de los cielos y de la tierra. Gloria a Jesús. Nos despedimos de quienes nos acompañaron en esta transmisión. Que Dios te bendiga cada día más y más, te conceda esa sabiduría que viene de lo alto. Dios te bendiga y te guarde.